Buen día, yo soy Gonzalo Segarra y esto es Tras la Verdad. Ayer estuve conversando con un empresario amigo que me preguntaba si después de todos los sucesos de recuperación de la democracia y la accidentada protesta que hubo posteriormente, había mejorado mi impresión, mi pronóstico sobre lo que puede pasar con el país en términos primero institucionales y luego económicos. Habíamos conversado con este amigo en CADE hace algo más de un mes y él sentía que mi pronóstico en ese momento era muy pesimista. Bueno, entonces conversando con él hice la siguiente reflexión, ¿no? Yo creo que de alguna manera hemos vuelto a la normalidad. ¿A qué me refiero? No me refiero al famoso dictum del poeta Martín Adán, que cuando se enteró de uno de los muchos golpes de Estado del siglo XX dijo, bueno, hemos vuelto a la normalidad. Creo que en los últimos años lo que hemos tenido es una democracia medianamente funcional o medianamente disfuncional, que estaba entre la funcionalidad y la disfuncionalidad, una democracia muy accidentada, muy complicada, muy imperfecta, pero una democracia al fin y al cabo, donde funcionaban ciertas cosas y otras disfuncionaban, ¿no? Y creo que el gobierno de Pedro Castillo nos sacó de ese paradigma y nos puso en una situación absolutamente desquiciada, ¿no? Y creo que no hemos terminado de digerir hasta qué punto esa situación era desquiciada y psicótica. El economista Miguel Palomino, justamente en El Comercio, hace unos días en una entrevista decía algo así como: todavía no hemos sufrido el daño que ese gobierno ha infligido al país, eso se va a ir viendo de a pocos. Y el editorial al día siguiente recogía esa figura y decía, esto vale también para lo institucional. Y yo estoy muy en esa línea, pero también quería darle una mirada casi de psicología social. Es decir, creo que no nos hemos dado cuenta, no hemos digerido hasta qué punto el gobierno de Pedro Castillo, con su corrupción, ineficacia, ineptitud, autoritarismo, como vocación por lo menos, si bien no siempre exitoso, era un combo absolutamente psicótico, desquiciado, que rompía cualquier amago de funcionalidad democrática, como se advirtió, como advertimos muchos, ¿no? Es decir, esto del gobierno débil, bueno, como he repetido muchas veces, la debilidad es la fuente de todos los males, la debilidad de carácter, quiero decir, ¿no? Entonces, es la manera en que se socavaba todo lo poco bueno que podía haber en el Estado peruano, que tiene vicios que yo no voy a minimizar. Es decir, yo sí creo que la izquierda habla de Estado colonial. Yo creo que el Estado peruano en muchos sentidos es virreinal, pero también hay cosas que han funcionado, que funcionan, comenzando por la Constitución, que creo que es de todo lo que hay que cambiar en el Perú, lo último que hay que cambiar es la Constitución, porque es lo más moderno que tenemos, y en cambio hay una serie de instituciones en el Estado que sí son virreinales, pero el gobierno de Castillo, lejos de eso, lejos de romper con eso, lo que hacía era consagrar esos vicios, es decir, se aprovechaba de ellos para obtener beneficios y para no deconstruir, sino destruir lo funcional y lo moderno de ese Estado. Entonces, digamos, como vienen unos días de fin de año, de feriados, etcétera, quería proponer esa reflexión para que, digamos, dimensionemos hasta qué punto hemos salido de un Estado o de un gobierno psicótico, desquiciado, degenerado, y de alguna manera nos estamos salvando todavía de ese estado psicosocial o de psicología social, y con ello estamos, ojalá, salvando nuestra democracia. Muchas gracias.